rindo a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. Sean bienvenidos una vez más a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Jesús el Buen Pastor les saluda en esta hermosa noche. Alabemos a nuestro Dios a través de este culto de adoración a su nombre. Y para dar inicio a nuestro culto, escucharemos el preludio musical y el llamamiento a la adoración. Después, elevaremos a nuestro Dios la oración de ofrecimiento. Invito a estar de pie y en una actitud de oración. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Oremos. Amado Padre bueno y fiel, te damos gracias porque en esta noche nos das la oportunidad de alabar, glorificar y bendecir tu santo nombre. Gracias, amado Dios, porque nos das la salud, el bienestar, para poder estar delante de ti, amado Padre, y darte lo que te mereces. Te pido, amado Dios, que tú bendigas y consagres cada uno de los puntos que se realizan en esta noche para alabar y magnificar tu grandeza. Bendice al expositor de tu palabra, a los hermanos que están a cargo de los cantos, de las oraciones y cada uno de los puntos, amado Dios, que se han de realizar. Todo esto para glorificarte a ti. Gracias, amado Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, de igual forma alabando y glorificando tu nombre. Y aunque estemos a la distancia, tú eres el centro de nuestra adoración, en cada uno de nuestros hogares. Alabado eres, buen Dios, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantemos con gozo a nuestro Señor a través del himno número 511, Dulce Comunión, dirigido por el ministro de Música, hermano Mauricio Vázquez. Himno número 511.
me gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Quiero allí vivir, siempre allí morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Nunca temeré ni desconfiaré en los brazos de mi Salvador. Muy seguro allí siempre yo estaré de los lazos del engañador. Libre, salvo, de cuidados y temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Abrimos nuestras Biblias y buscamos en el Antiguo Testamento la lectura bíblica que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 16, de sus versículos 1 al 15. Estará dirigida por la hermana Dana Hernández Gómez. Buenas tardes, hermanos. La lectura bíblica la encontramos en Éxodo capítulo 16, de sus versículos del 1 al 15. La lectura la tendré en voz audible. Dios da el maná. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado al desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde saldréis, que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que nosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El anciano de iglesia, Noé Ocaña Hernández, nos dirige la oración de intercesión. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre nuestro, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Santificado sea tu nombre. En este momento, Padre Santo, en el glorioso y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dirigimos a ti, Padre, en oración, porque tú eres nuestro Dios, eres el creador y dueño de todo el universo, y especialmente nuestro Dios de nosotros como seres humanos. Señor, escucha, nuestro Dios, nuestra plegaria, porque te necesitamos, Señor, cada momento de nuestra vida, nuestro Dios. Te suplicamos, Señor, de todo corazón, con toda sinceridad, que escuche, Señor, nuestras necesidades, porque no tenemos más a dónde ir, nuestro Dios. En este momento, Señor, reconociendo, nuestro Dios, que tú eres el único que puedes acudir en nuestra ayuda, te pedimos, Señor, que intervengas, porque estamos en este mundo, Señor, que está contaminado por el mal, porque hay tantas cosas, Señor Dios, que estamos padeciendo, Señor, aquí como iglesia. Y por eso, Señor, te pedimos que como tu iglesia redimida, que estamos habitando en todo el mundo, Señor, te necesitamos, nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos enseñes, Señor, a vivir en medio, Señor, de todo lo que suceda. Porque, Señor, hay tanta violencia, hay tanta, Señor Dios, ofensas, hay tantas injusticias, adulterio, hechicería, Señor. Vivimos, Señor, en un mundo tan inmoral que, Señor, nuestro Dios, no podemos vivir solos, sino, Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, a vivir en este mundo, porque te necesitamos, Señor. Te pedimos, nuestro Dios, que como iglesia nos ayude, Señor, a seguir cumpliendo, Señor, la misión de la iglesia, que es de proclamar tu palabra, Señor, en todo el mundo, nuestro Dios. Ayúdanos, pues, Señor, porque nadie más lo puede hacer. Por eso, Señor, acudimos a ti. Pero también te pedimos, nuestro Dios y Padre Todopoderoso, que como nuestro Dios, Señor, nos ayudes a vivir nuestra vida como familias, Señor, como creyentes, como hijos tuyos, Señor, porque eres nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos, Señor, que eres el único que nos puedes guiar y nos puedes ayudar, Señor, a vivir nuestra vida en este mundo, Señor Dios, que está plagado de maldad. Porque como iglesia, Señor, necesitamos seguir haciendo la obra, Señor, aún en medio de todo lo que esté pasando, Señor, en nuestro mundo. Porque, Señor, como iglesia, tú tienes, Señor Dios, para con nosotros el deseo, Señor, de permanecer firmes en la fe y llegar al final, Señor, de la misión que tú has dejado a la iglesia. Padre Santo, gracias te damos, porque reconocemos, Señor, que sin ti, Señor Dios, no podemos hacer nada. Padre, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias. Amén.
La hermana Verónica Hernández Velázquez glorifica a Dios con una participación musical. Buenas noches, hermanos. Doy gracias a Dios poder estar nuevamente delante de ustedes a través de estos medios. Voy a entonar 2 alabanzas para glorificar el nombre de nuestro Dios. Esta alabanza lleva como tema México, Dios te bendiga. México, patria de la raza de bronce, México, grande país de mis amores. Dios te bendiga, amada patria mía, que Dios te colme más y más de bendiciones. México es uno y es cuerno de abundancia, por las riquezas que fluyen de su suelo. No se te olvide, amada patria mía, son bendiciones que te da mi Dios del cielo. Dijo el poeta de tu nombre con la X, tu parecido con las cruces del Calvario. Yo digo que es porque la sangre del Cordero nos ha lavado a miles de mexicanos. Es la verdad que el pecado es la vergüenza, mas la justicia engrandece a las naciones. Serás más grande todavía, patria mía, por la justicia de mi Dios y de tus hombres. Si un día tengo que salir yo de tu suelo con el mensaje de amor a otras naciones, yo te prometo, amada patria mía, siempre presente te tendré en mis oraciones. Y nunca temas, oh amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos, y aquel hermoso arcángel que te guarda no se ha cansado, todavía está contigo. Y nunca temas, oh amada patria mía, porque palpitas en la sangre de tus hijos, y aquel hermoso arcángel que te guarda no se ha cansado, todavía está contigo. Amén. La siguiente alabanza lleva como tema Tengo nueva vida. Caminaba sola y triste por la vida, era una mentira lo que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante por mi suerte un día, ante el Dios eterno compasión pedía. Señor, yo te ruego que entres a mi vida y serás el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas
sola y triste por la vida. Era una mentira lo que yo vivía. Las cosas del mundo no satisfacían la ansiedad terrible de mi corazón. Y lloré bastante por mi suerte un día. Ante el Dios eterno compasión pedía. Señor, yo te ruego que entres a mi vida y serás el dueño de mi corazón. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía. Antes yo fingía tener alegría, pero cuando vine a Dios de rodillas, cambió las tinieblas a la luz del día. Escuchemos el mensaje de la palabra de Dios con el tema Evidencias de la verdadera libertad, a cargo del presbítero Luis Miguel Torres Magaña. Muy buenas tardes, amados hermanos, amada Iglesia del Señor. Demos gracias a Dios por la gran oportunidad que nos concede de seguir predicando su palabra a través de estos medios digitales, esperando que sea con el propósito de edificar sus almas y para darle la honra y la gloria a nuestro buen Dios. Vamos a tener la reflexión de la palabra de nuestro buen Dios en el libro de Éxodo, capítulo 16, y quiero leer los primeros 5 versículos, que dice de la siguiente manera: Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a ese desierto para matar de hambre a toda la multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Busquemos la dirección de nuestro buen Dios a través de una oración. Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te agradecemos, Señor, porque una vez más estamos ante tu presencia para que tú seas el que nos ilumines a través de la obra de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, llegue a los corazones de todos los que han de escuchar esta palabra. Ilumínanos con tu Santo Espíritu y que esta palabra, Dios, pueda obrar en la vida de tu pueblo. Sabemos bien que a través de tu Hijo amado Jesucristo tenemos esa gran libertad. Por eso, Dios, queremos en este momento entender tu palabra y también, Señor, ponerla en práctica. Dios, en tus manos nos encomendamos para que
seamos dirigidos por medio de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El tema, amados hermanos, es evidencias de la verdadera libertad. Evidencias de la verdadera libertad. Por fin, después de 430 años, Dios envió a Moisés para quitarle la correa al pueblo de Israel que estaba atado a Egipto. El pueblo de Israel salió de Egipto con el propósito de iniciar una nueva vida y entrar a la tierra prometida. Hay dos cosas muy importantes allí, amados hermanos. El pueblo salió de Egipto para iniciar una nueva vida, tener una nueva perspectiva, una nueva forma de vivir y de ver las cosas, pero también de disfrutar las bendiciones que el Señor les había prometido. Para esto, tenían que dar evidencia de que verdaderamente eran libres o seguían esclavizados. Es por esta razón por la que Dios en su soberana voluntad no los lleva directamente a Canaán. Amados hermanos, los cuerpos de los israelitas ciertamente habían sido libres de la gran esclavitud de Egipto, pero Dios en su omnisciencia conocía a su pueblo, conocía perfectamente quién era su pueblo. Por lo tanto, decide lidiar con su corazón por un espacio de 40 años, llevándolos por el desierto para que enfrenten pruebas, no para castigarlos, sino con el fin de que aprendan a depender de los principios establecidos por Dios, ya que antes dependían de Egipto y ahora ellos tenían que dar evidencia si dependían de Egipto, de los egipcios o de Dios. Si querían seguir viviendo en Egipto o tenían el deseo de llegar a Canaán. Por esto vamos a ver tres evidencias muy interesantes, muy importantes, que nos han de servir a nosotros, a la iglesia en este tiempo que vamos militando, para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Recordemos que somos el segundo pueblo de Israel y que vamos militando también en el segundo desierto, caminando, avanzando hasta llegar a disfrutar de esas promesas que Dios tiene preparada para su pueblo. La primera evidencia es la siguiente: la responsabilidad en la libertad. Dios dejó libre a su pueblo, pero el pueblo tenía una gran responsabilidad. El pueblo de Israel fue liberado, pero aún no eran libres espiritualmente porque estaban actuando con una gran irresponsabilidad ante la voluntad de Dios, ante el propósito del Señor. Y hay dos asuntos muy importantes que debemos puntualizar. El primero, se trata de la soberanía de Dios. Recordemos también que desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, mostró su soberanía. Los creó, los formó a su imagen y semejanza, y Dios los bendijo en gran manera y los colocó en un lugar de bendición. Los puso en el huerto de Edén para fructificar, para multiplicar, para sojuzgar la tierra. Pero ahí podemos notar cómo se muestra la soberanía del Señor. De igual manera, aquí vemos también, amados hermanos, en este pasaje, o más bien en todo el libro de Éxodo, cómo se muestra
la soberanía de Dios, cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, aunque tuvieron que pasar por muchas pruebas, por muchas circunstancias, ya que el corazón de Faraón se había endurecido porque no los quería dejar libres. Pero al final vemos cómo el poder de Dios puede trascender en la vida de ese rey. Y ahí se muestra la soberanía del Señor. En segundo lugar, amados hermanos, podemos notar la responsabilidad del hombre. Y es importante también poder notar y preguntarnos dónde comienza la guerra espiritual. La guerra espiritual comienza cuando tomamos con responsabilidad, con seriedad, el evangelio, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La gente no quiere hoy en día tomar responsabilidad de vivir como cristiano, de vivir en el evangelio. Por eso muchas personas no tienen libertad. Y dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. No estaban apreciando lo que Dios había hecho y estaba haciendo por ellos. Y vemos ahí, estimados hermanos, que el pueblo empezó a murmurar, empezó a criticar. Estaba yendo en contra de la voluntad del Señor. Además de eso, dice la palabra del Señor en el versículo 26 hasta el 28, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Ahí también podemos ver que el pueblo no era responsable en guardar los mandamientos del Señor, porque ellos querían controlar su propia vida y no estaban dejando que Dios controlara su vida para su bien. Amados hermanos, ¿por qué no quería el pueblo llevar esa responsabilidad? Porque no había entendido los propósitos de Dios. Ellos no querían llevar la responsabilidad de enfrentar circunstancias con el propósito de que sus vidas fueran sometidas a prueba para ver si en realidad se habían olvidado de Egipto. Entrar a la tierra prometida no consistía que iban a llegar de la noche a la mañana. Ellos pensaban que iban a dar un salto de fe, pero no es así. Sus vidas tenían que ser probadas. De igual forma, hoy muchas personas no quieren responsabilidad con Dios. La responsabilidad consiste en dejar todos los deseos carnales, y eso es lo que nos permite vivir en libertad. Israel ha sido librado, había sido librado, pero no libre espiritualmente, porque preferían vivir en Egipto. Ciertamente fue librado del opresor, pero no era libre de la opresión. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y versículo 19, dice de la siguiente manera: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos,
a predicar el año agradable del Señor. Allí Jesús, nuestro Salvador, nuestro libertador, nos enseña que ha venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Estamos en el tiempo de la gracia. Las puertas del Evangelio de la gracia todavía están abiertas, pero los prisioneros siguen sentados dentro de sus celdas porque les ha gustado el ambiente, el mundo, aunque quieren ser salvos, esa fue precisamente la actitud que tomaron los israelitas, el pueblo de Dios. Lo mismo está pasando con la humanidad en este tiempo. Hay mucha gente que sigue perdiendo el tiempo, sigue desperdiciando su vida como esclavo en el mundo. Incluso pueden pertenecer a una religión o seguir esclavizado en el acondicionamiento social, económico, religioso, o en el pecado y en los problemas y las circunstancias, las cuales impiden a las personas avanzar en los asuntos de Dios. Si hoy muchos creyentes o muchas iglesias no han avanzado espiritualmente, o muchas familias no han avanzado espiritualmente en los asuntos de Dios, es porque aún todavía viven esclavizados en el pecado, en el mundo. Por otra parte, algunos ponen como excusa que viven en pecado por las circunstancias, cuando la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Una persona que ha sido librada del pecado es una persona prácticamente que empieza a vivir en santidad y que su mirada precisamente está en la vida eterna. Amados hermanos, porque el Evangelio es el que convierte nuestra liberación en libertad. Todos, ciertamente podemos decir que han sido librados, pero no todos son libres. No todas las personas son libres. Hoy, por la gran bendición que Dios nos ha dado, sí, somos librados, no estamos siendo oprimidos como otras personas, pero muchas personas aún todavía no son libres del pecado. Esa es la primera evidencia. La segunda evidencia que debemos también entender y vivir es que el lugar no cambia a las personas, sino Dios. El que cambia nuestra vida es Dios. El pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba experimentando nuevas cosas, pero no un nuevo cambio de vida. En el versículo 3 dice la palabra en Éxodo capítulo 16, y les decían los hijos de Israel, pongamos mucha atención en esa palabra, cómo se expresan los israelitas, ojalá
hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y en el libro de Números, capítulo 11, versículo 5 y 6, dice la palabra también, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven vuestros ojos. Hermanos, preferían morir como esclavos en Egipto que vivir como libres en Dios. Hay algunos que tienen un pensamiento pesimista acerca del cristianismo, acerca del evangelio, acerca de la iglesia, como el pueblo de Israel. Y su pensamiento es el siguiente: estaba yo mejor en el mundo que en la iglesia. Estoy mejor en el mundo que vivir como cristiano. Qué tristeza es escuchar a esas personas. Quiere decir que aún todavía siguen esclavizados, pensando y anhelando vivir para el mundo. Amados hermanos, el pueblo de Dios estaba en un nuevo lugar, pero mentalmente seguían viviendo en Egipto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el cambio de lugar no garantiza un cambio de vida, porque seguían pensando y actuando como si estuvieran en Egipto. Amados hermanos, algunos tienen el siguiente pensamiento. Y ellos dicen de la siguiente manera: necesito un cambio. Y cambian de lugar, cambian de casa, cambian de trabajo, cambian de cónyuge, cambian de iglesia. A cada rato cambian de religión. Esto nos enseña que el lugar, las personas y las circunstancias no cambian a las personas. Y aquellas personas que no son maduras espiritualmente y cambian de religión a cada rato, son personas que no han llegado al verdadero conocimiento del evangelio. Y como dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15, son como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Eso es Cristo. Solo Cristo es el que cambia nuestra vida. Solo Cristo es el que nos da una nueva forma de pensar y de vivir. Es por eso que tenemos que mirar a Cristo. El pueblo de Israel tenía que mirar a Dios. La iglesia hoy en día tiene que estar mirando a Cristo. Mientras no haya un cambio interno, seguirás siendo igual. A donde quiera que vayas, lo que se necesita no es cambiar de lugares o de cosas, sino un nuevo nacimiento. Y eso es lo que Jesucristo le enseñó precisamente a Nicodemo, aquel líder religioso. En San Juan capítulo 3, versículo 5 dice la Biblia: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante que en ese tiempo estemos viviendo ya bajo un nuevo nacimiento. Por otra parte, amados hermanos, ¿cómo estaba viviendo el pueblo de Israel? Los estaba consumiendo el pasado. El pasado consume tu vida, consume el presente y consume también el futuro. El pueblo de Israel no estaba aprovechando el tiempo porque el pasado los estaba consumiendo. Muchos israelitas perdieron el tiempo en el desierto por estar viviendo en el pasado, y esta fue la razón por la que no entraron en la tierra prometida. Del mismo modo, en este tiempo muchos cristianos están perdiendo el tiempo en este mundo, y cuando venga el Señor no entrarán en el reino de los cielos, no entrarán en la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, con mucha claridad, interesado, preocupado para que la iglesia viviera y aprovechara el tiempo para la honra y para la gloria del Señor, le enseña a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, la actitud pesimista no permite ser libre. Algunos dicen, es difícil cambiar, es difícil ser cristiano, es difícil vivir en santidad. Se la pasan quejándose como el pueblo de Israel, atados a Egipto, en este caso atados al mundo, al pecado, a los placeres carnales, prefiriendo vivir vidas atadas al pasado y al pecado, a los problemas y al mal testimonio de otros, y al final prefieren irse al infierno. Nada cambia. Déjame decirte, estimado hermano, amigo, nada cambia si no cambia tu corazón. Lo que le damos de comer a nuestra alma es lo que determinará nuestra vida. El pueblo estaba siendo determinado por las circunstancias, por los problemas, porque se estaba alimentando de Egipto, a pesar de que ya Dios los había liberado. Todo esto es porque, amados hermanos, ellos no miraban a Dios. Y mucha gente está viviendo de esta manera porque no miran a Cristo, que nos da la verdadera libertad. La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. La tercera evidencia, hermanos, la libertad se vive bajo un proceso de santidad. ¿Cuál es el problema número uno del ser humano? Seguir viviendo vidas oprimidas por el pecado, a pesar de que Dios, a través del sufrimiento de su Hijo Jesucristo, allá en la cruz del Calvario, venció a Satanás, venció el pecado y resucitó victorioso. El ser humano es el que no valora las promesas eternas de Dios, no valora la palabra, no valora su propia vida por causa de sus malas actitudes, el modo en que tratamos a las demás personas y a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué los israelitas no entraron directamente a Canaán, a la tierra prometida? Porque habrían de convertir a Canaán en Egipto.
Por tanto, Dios permitió que estuvieran 40 años en el desierto para cambiar sus vidas, para que ellos crecieran en fe y en santidad, porque uno de los mayores problemas, uno de los peores pecados en la vida del pueblo de Israel fue la incredulidad. En este tiempo la iglesia debe de estar ocupada en su salvación con temor y temblor. Ya el Señor nos ha dado la salvación. Ya el Señor envió a su Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. No nos tenemos que preocupar de la salvación, pero sí nos tenemos que ocupar en nuestra salvación. El pueblo de Israel se tenía que ocupar en la palabra, en las promesas de Dios, para disfrutar un día de esas bendiciones. Como creyentes, no debemos estar murmurando o quejándonos, sino moriremos en el desierto, como sucedió a muchos israelitas. Los israelitas no murieron, hermanos, en el desierto por hambre, de sed o de frío, sino por su propio pecado. Recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y murieron 3,000 hombres solo en un día. ¿Cuánta gente en este tiempo está muriendo por su pecado? Por eso es importante que razonemos la palabra, vivamos la palabra, nos sometamos a la voluntad del Señor. Hermanos, amada iglesia de Dios, se necesitan matrimonios, familias, se necesita una iglesia que vivan libres del pecado para enfrentar a los cananeos, en este caso al mundo. Debemos de estar dedicando tiempo para vivir en el futuro, no en el pasado. Tristemente, muchos están ocupados en vivir en la realidad del pasado. Mientras tanto, el presente y el futuro pueden consumirte. Dice la Biblia también en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y subrayen esta palabra: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Para los israelitas, hermanos, el olor de cebolla a carne y a ajo era más fuerte que su deseo de probar la dulce miel y la leche que había en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se habían olvidado del pasado. Y Pablo nos enseña que nos olvidemos del pasado, porque el pasado no tiene sentido de recordarlo ni de vivirlo. El Señor por eso nos ofrece su amor eterno. ¿Cuál era el olor del pueblo de Israel en el desierto? ¿Olían a la presencia de Dios? ¿Olían a las promesas del Señor? ¿Tenían un olor a cebolla, a carne y a ajo? ¿Olían a los egipcios? Ese olor era más fuerte que su deseo de probar la dulce miel y la leche que había en la tierra prometida, amados hermanos. Hermanos, esperemos que nosotros hoy en día estemos en realidad oliendo al Evangelio. La evidencia de la verdadera libertad es que Dios nos ha libertado de las tinieblas. Y no pensemos como esclavos, sino como libres. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel, que seguían pensando como esclavos. Debemos de estar entusiasmados, porque Dios nos sacó del mundo, nos sacó del pecado, para ser personas salvas, redimidas
Del mismo modo en que Dios llamó a los israelitas, también lo llama a usted para ser libre. Dice la palabra del Señor que Dios de ninguna manera durante los 40 años abandonó a su pueblo. Dios envió ese maná. Ellos fueron alimentados por 40 años en el desierto. Y todos los días buscaban ese maná. Ahora, en este tiempo, Cristo es el pan del cielo. Dice la Biblia en San Juan capítulo 6, versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y todos los días podemos comer de este pan espiritual. Podemos alimentarnos de esta palabra que es viva y es eficaz para nuestras almas. Es tiempo de madurar espiritualmente. Es tiempo, hermanos, de vivir para su gloria. Deja de oler al mundo y empieza a oler a Cristo. En 2 de Corintios capítulo 2, versículo 15 y 16, te dejo con estos dos versículos, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Que Dios nos colme de su gran bendición. Amén, hermanos. Expresamos nuestra gratitud a Dios a través del ofertorio. La oración para consagrar las ofrendas está a cargo del diácono de iglesia, Gustavo Hernández López, y cantamos el himno número 442, Lo nuestro tuyo es. Invito a la amada Iglesia del Señor a estar en actitud de oración. Soberano Padre que moras en los cielos y en todo lugar, en esta hora de la noche, Señor, estamos orando por todas las ofrendas de este día, Padre amado. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que usted es el sustentador de tu pueblo, Padre Celestial. Desde los tiempos antiguos, Señor, tú nos has traído de la mano, Padre amado. También, Señor, te pedimos que tú bendigas a tu pueblo que en estos momentos están ofrendándose al alfolí, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a tus campos, misiones y congregaciones que en estos momentos, Señor, lo están ofrendando, Padre amado. También te pedimos que tú consagres y bendigas estas ofrendas, Señor, porque es para el uso sacramental, Padre amado, de esta tu amada Iglesia Jesús el Buen Pastor. Señor, muchas gracias pues te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Recibí, Señor, y en gratitud te doy. Amén. Seguimos alabando a nuestro Señor y lo hacemos con el himno número 237, Maravillosa Gracia. Himno número 237. Maravillosa gracia de Cristo rico don, que para describirla
obras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzado el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación. Hallo perdón en ella, completa redención. El yugo del pecado de mi alma ya rompió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. Un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, con grande su poder. El corazón más negro, blanco lo puede hacer. Gloria del cielo ofrece, sus puertas ya me abrió, pues de Cristo divina gracia me alcanzó. De Jesús el Salvador maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, mi alma su sed allí puede calmar, su sed calmar. Un precioso, rico e inefable, libres para todo pecador. Oh, ensalzad el nombre de Jesús el Salvador. El presbítero Luis Miguel Torres Magaña nos despide con la oración final y la bendición apostólica. Y finalizamos con la doxología número 431, a Dios el Padre. Amados hermanos, vamos a tener la oración final. Les invito a que inclinen su rostro y oremos. Padre Celestial, tú que eres glorioso, eres santo, eres perfecto y eres eterno. Te agradecemos por la bendición que nos has concedido de disfrutar de este orden de culto. Gracias, Señor, te damos porque nos concedes de participar en cada uno de los elementos de este culto, que haya sido con el propósito, con el fin de que tu nombre sea exaltado, pero también, Señor, para que tu nombre poderoso sea exaltado en nuestras vidas y así poder reflejar de que somos cristianos, de que somos una iglesia libre. Gracias, Señor, porque así como tú enviaste a Moisés para darle libertad al pueblo de Israel, en tu soberana voluntad
en tu gran amor, en tu gran misericordia, tú enviaste también a tu Hijo amado Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó para darnos vida y vida eterna. Señor, gracias porque nos has tomado en cuenta para ser tus hijos, para pertenecer a tu iglesia. Gracias porque nos has incluido en tu gracia, Señor. Por eso, permite que tu iglesia pueda seguir avanzando y pueda vivir, Señor, en las promesas eternas de tu Hijo amado Jesucristo. Rogamos, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, que tú lo sigas visitando a través de tu palabra, a través, Señor, de tu Santo Espíritu. Rogamos, Dios, también por cada uno de tus hijos. Hasta el día de hoy no hemos podido congregarnos en el templo, que la iglesia se siga fortaleciendo, que la iglesia tenga el anhelo y el deseo de mantener su comunión contigo. Y el día de mañana, Señor, que muchos hermanos han de salir a sus trabajos, rogamos que tu cuidado, que tu bendición sea con ellos. Bendice a todos los niños, adolescentes, jóvenes que van a sus estudios, sus escuelas. Rogamos que tú los cuides, que tú los pastorees, Padre bendito. Te lo suplicamos. Y todo esto, Padre, te lo depositamos en tus manos. Confiando en tu bondad, confiando, Señor, que tú estás con nosotros. Y ahora, mis amados hermanos, y el Dios de gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, fortalecerá y establecerá. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, y al eternal Consolador, unidos todos alabad. Cantad al Trino y uno Dios, sus alabanzas entonad, su eterna gloria proclamad, con gozo, gratitud de amor. Amén. Amados hermanos y hermanas, les recordamos las actividades de la semana. Día martes y viernes, culto de oración a las 7 de la noche. El día miércoles, oración y ayuno. Y los sábados, culto juvenil a las 7 de la noche. Los domingos, culto de aposento alto a las 9 de la mañana. Y culto de adoración a las 7 de la noche. Buenas noches, hermanos. Que tengan excelente inicio de semana. Que Dios les cuide y les bendiga en gran manera. Amén.
santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia